Bueno, en primer lugar, damos gracias al Señor por permitirnos tener este encuentro vía Zoom. En este momento vamos a impartir una capacitación a líderes de iglesia con relación al concepto y generalidades de el anciano de iglesia. Así que vamos a orar para comenzar en este momento. Querido Padre, gracias por la vida, gracias por la oportunidad que nos prestas para compartir este mensaje, esta enseñanza que nos traes para este momento. Oh Señor, dirígenos, bendice a los hermanos y permite que juntos podamos aprender de ti, el único formador por excelencia. Limpia nuestro corazón, porque lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, les doy la bienvenida. En este momento vamos a hablar de la definición de lo que tiene que ver con el anciano de iglesia. Entonces, nosotros tenemos por ahí una definición que encontramos en el manual, en la guía de procedimientos para ancianos de iglesia, y que nos dice que el anciano de iglesia no es una persona que tenga mucha edad. No, el anciano de iglesia recibe ese nombre porque es una persona que tiene buen testimonio, que lidera y que organiza en una iglesia las actividades. Es esa persona comprometida que quiere servirle al Señor. Y yo tengo un texto en el Nuevo Testamento que muestra un poco más cómo la labor de los ancianos ya se podía ver en la palabra de Dios. Vayamos a Hechos capítulo 14, versículo 23. Ahí nos dice que se constituyeron ancianos en cada iglesia y después de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Un anciano de iglesia es una persona que está comprometida con el servicio a la comunidad, pero número uno, el servicio a Dios, que quiere apoyar a la iglesia, que quiere colocar sus talentos para que el Señor los use. Una persona que es elegida para este cargo debe ser un ejemplo en todo el sentido de la palabra. Y vemos que en la iglesia los ancianos ocupan un lugar importante. Debe dársele el correcto uso a este cargo. Una persona que es anciano de iglesia no es nombrada porque pida este cargo, sino porque se le ha visto su forma de trabajar, su testimonio, su vida, cómo refleja esa vida a Cristo, y por eso la iglesia toma la decisión de elegirlo o de postularlo como candidato a anciano de iglesia. El anciano debe ser ordenado, que es una ceremonia en la cual se le imponen las manos y con un pastor ordenado y autorizado, esta persona oficialmente ya viene a trabajar como anciano. Ya un anciano ordenado puede cumplir con más funciones, como por ejemplo, puede participar en una santa cena, puede ungir a un enfermo, puede también estar pendiente de la comunidad, de los hermanos de la iglesia, puede también organizar una ceremonia fúnebre, y las funciones que tiene son en torno al servicio a la iglesia. También puede bautizar con una excepción, y es que el anciano tiene que estar con un salvoconducto que brinda el campo donde se encuentre en caso de que no haya presencia de algún pastor allá o algo extraordinario que haya ocurrido. Bien, el propósito de la iglesia es importante también que lo analicemos porque el anciano trabaja para una iglesia. El propósito de la iglesia es que las personas conozcan a Cristo Jesús, que sepan que hay una solución para el pecado. Y el anciano es la persona que capacita también a esos miembros. Es la persona que está ahí para aconsejar, para ayudar y para consolidar esas decisiones que se están tomando. Esos nuevos creyentes no son solamente fortalecidos por el pastor, sino que también los ancianos cumplen una función bien importante. La iglesia funciona con una estructura que hace que sea una organización como cualquier otra. La iglesia tiene como primera medida el orden, que es la primera ley del cielo, y que
es la forma correcta en la que el Señor se agrada para que nosotros trabajemos. El anciano, yo lo podría titular como esa persona que trabaja como un pastor, pero no recibe ningún salario. ¿Por qué? Porque tiene funciones muy similares a las que cumple el pastor. Así es de que yo quiero que analicemos de manera rápida 3 ejemplos bíblicos con relación a el liderazgo de algunas personas. ¿Por qué? Porque el anciano es un líder natural. Números capítulo 10 nos muestra que el pueblo de Israel, mientras estaba avanzando por el desierto, avanzaban de manera tan precisa que en un momento la Biblia nos muestra que iban en escuadrones. Eso hacen los líderes. Los líderes permiten que la organización funcione correctamente. La iglesia es la empresa de Dios en la cual se busca atraer las almas para Cristo. Y como vimos y como estamos analizando, la palabra de Dios nos muestra que cuando hay buenos líderes, las cosas funcionan muy bien. Número 2, Éxodo capítulo 18, versículos 21 y 22, nos muestra también cómo habían líderes en ese momento en el pueblo, porque habían 12 tribus, pero habían algunos líderes que dirigían a miles, otros que dirigían a cientos o a centenas, otros que dirigían a grupos de 50 personas y algunos que dirigían a grupos de a 10 personas. Y cuán importante darnos cuenta que el Señor era quien asignaba a cada líder, colocaba la sabiduría en manos de aquellos líderes que estaban por encima buscando el servicio a la comunidad y designaba a quién iba a colocar a dirigir a cientos o al grupo de 50 o grupo de 1000 o un grupo de 10. Dios mira las capacidades y con relación a esas capacidades hace lo necesario para elegir a las personas que van a conformar ese liderazgo en las iglesias. Ahora, un ejemplo por excelencia, y es el ejemplo con el que yo quiero cerrar esta capacitación, es el ejemplo que nos da Pablo en Primera de Corintios capítulo 12. En los versículos 12 al 28 de ese capítulo, yo encuentro la mejor analogía a lo que es una iglesia. ¿Cómo funciona una iglesia? Pablo dice, la iglesia es como el cuerpo. ¿Qué tiene el cuerpo? Bueno, el cuerpo tiene órganos, tiene tejidos, tiene sistemas. Todos tienen que estar engranados para que el cuerpo funcione correctamente. Si hay algo que se debilite, el cuerpo se debilita. Así es de que la iglesia funciona de esa manera. Y es importante el trabajo que hace el anciano en esa iglesia, porque el cuerpo tiene algunas partes fundamentales. El cuerpo no puede funcionar, por ejemplo, si el corazón no está latiendo, o si el estómago no está funcionando, o si un riñón está presentando algún problema. Así es de que el anciano es una pieza fundamental y como tal debe demostrar un liderazgo eficaz. El anciano, para ir finalizando, ejerce su cargo únicamente en una congregación. Si llega a viajar a otra parte, allá ya no lleva su jurisdicción como anciano, únicamente es elegido para estar en una congregación y es allí donde debe desempeñar la labor de la mejor manera. Debe ser amigo de todos, debe buscar evangelización, debe buscar apoyar a las personas y sobre todo debe también ser un mayordomo fiel que demuestre que realmente Dios es quien dirige su vida. Así es de que, hermanos, ustedes que son líderes de iglesia, yo quiero motivarlos para que, sabiendo la responsabilidad que recae sobre los hombros de un anciano de iglesia, estén prestos para servirle a Dios. Dios se encarga de formarnos, Dios se encarga de dirigirnos, porque como lo dice Pablo, somos el cuerpo de Cristo. Y cada órgano, cada parte, cada sistema debe encajar y funcionar muy bien. Dios se encarga de todo, mis hermanos. Así que me alegra mucho haber compartido este corto material con ustedes, que sé que
va a ser de mucha edificación. Les agradezco por haber estado en este momento y deseo que el Señor siga acompañándoles cada día y siga dibujando en ustedes una sonrisa. Un abrazo gigante para todos. Que el Señor sea propicio con sus familias, les proteja y les guarde siempre.